Bien, mis hermanos, como hemos estado tratando durante este mes acerca de la carta a los Efesios, se han tratado muchos temas bastante interesantes que conciernen a lo que es la fe cristiana. Cuando usted escucha que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, obviamente eso trae gozo, eso trae paz, eso trae una profunda satisfacción a nuestra vida, cuando nosotros nos damos cuenta de que todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Él. Y hay un propósito: para alabanza de la gloria de Cristo. Nosotros no podemos pensar que solamente hemos sido salvos y punto. El Señor nos ha salvado con un propósito. Y para eso estamos aquí. Vivimos, como dice allí, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. En nosotros opera el Espíritu Santo. Y por eso vivimos para el Señor. Porque si fueran por nuestras propias fuerzas, de seguro que estuviéramos haciendo otra cosa. En ellos opera el príncipe de la potestad del aire. En nosotros debe de operar Jesucristo, si en verdad le habemos creído, le hemos entregado nuestra vida a Él. En el buen sentido de la palabra, el cristiano está poseído por el Espíritu Santo para buenas obras. Y debemos de hacerla. Ahora, en esta segunda parte del capítulo 2 de Efesios, versículo 11, el apóstol Pablo introduce algo que nos va a confrontar a nosotros como iglesia. Porque a partir del versículo 11 hasta el 22, hemos titulado el mensaje de esta mañana: una iglesia sin paredes. Una iglesia sin paredes. El mundo antiguo era un mundo de paredes divisorias. Y usted sabe que en sentido general, a no ser por el mar que divida un país de otro, normalmente se levanta una muralla para separar un país del otro. Alguien dijo en una ocasión que ninguna cortina de hierro, barrera racial, distinción de clases, ni frontera nacional de nuestros días es más absoluta de lo que fue la división entre judíos y gentiles en la antigüedad. Los judíos despreciaban a los gentiles, a todo aquel que no era judío, y viceversa. Los romanos sospechaban a los judíos. Los griegos menospreciaban a todos los pueblos que no eran como ellos, y a muchos le llamaban bárbaros, como inferiores por razones biológicas. Nosotros vemos que existían muchas paredes en los tiempos bíblicos. Y la primera pared que se levantó entre el hombre y Dios fue la pared ¿cuál? Del pecado. Y de ahí en adelante han habido tantas barreras, tantos obstáculos para las personas en esta tierra. Pero Pablo ahora, después de haber informado que tanto judíos como gentiles estaban bajo pecado, él ahora introduce algo, un elemento sumamente importante en esta segunda sección. Por eso es importante entender para nosotros que Pablo utiliza el vosotros a los gentiles y el nosotros a los judíos, en lo cual él se incluye. Y de esa manera Pablo está diciendo que tanto los unos como los otros, por ejemplo, él habla en el capítulo 1 de cómo llegamos a ser escogidos, cómo llegamos a ser predestinados, todas estas bendiciones, pero él le dice en el versículo 13, vosotros también habiendo que oído, refiriéndose a los gentiles. En pocas palabras, ustedes recibieron, al igual que nosotros, esa gracia especial. Pero en el capítulo 2 habla de que estábamos muertos. Dice, en vuestros delitos y pecados. Y miren lo que dice ahora el versículo 11. Luego que él habla de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿verdad? Los gentiles, en cuanto a la carne. Obviamente, recuérdense que ya en Jesucristo no hay griego, no hay judío, no hay gentil, no hay romano, no hay nada de eso. No hay ningún tipo de división.
Vamos a verlo más adelante. Pero él le dice en cuanto a la carne, porque desde el punto de vista espiritual nosotros somos judíos, en ese sentido. Nosotros somos el Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo. Y dice aquí, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hermanos, para nosotros es de vital importancia entender que la iglesia que Jesucristo fundó es y debe ser una iglesia sin paredes. En el versículo clave de donde se desprende este tema es el versículo 14. En el 14 él dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En los tiempos bíblicos, los gentiles estaban prohibidos. Había una pared que separaba a los gentiles de los judíos. Y cualquiera que se pasara por ahí, pagaba con la muerte. No podían pasar por allí. Pero es interesante que en el tiempo que el apóstol Pablo escribe este texto, y hablando de esa pared intermedia, está hablando, según lo que se desprende, en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque esa pared todavía existía. El templo fue destruido en el año 70 y Pablo está escribiendo alrededor del año 60 o 61. De manera que cuando Pablo está hablando de esa pared intermedia, aunque está relacionándolo con esa división que existía realmente entre judíos y gentiles, pero él está hablando de algo más que va más allá que una simple pared física. Está hablando de esa pared también espiritual. Porque recuérdense que los judíos tenían muchos privilegios. Los judíos, a ellos les fue confiada la palabra, fueron los primeros que creyeron, los primeros que se les predicó. Jesús era judío, muchas cosas. Pero lo importante de este texto que estamos viendo en el día de hoy es que Jesucristo derribó la pared. Hermanos, yo no sé qué le produce el saber que ya esa pared ha sido derribada. Ninguno de nosotros es judío aquí, hermano. Si no hubiese sido por esto que Jesucristo hizo por nosotros, no tuviera sentido el hecho de que estuviéramos reunidos aquí. Y yo quisiera entonces que nosotros veamos en esta mañana aquellos factores que de alguna manera u otra hoy en día están levantando fuertes murallas de separación en la iglesia. Es cierto que ya esa pared ha sido quitada. Es cierto que ya judíos y gentiles delante de Dios somos uno, dice aquí. Porque ahí están las matemáticas del evangelio. Si usted suma 1 más 1, le va a dar ¿cuánto? 2. Pero lo que no es posible en la ecuación humana es posible en la ecuación de Cristo, en las matemáticas del evangelio. Porque si usted lee el versículo 14, te está diciendo que de ambos pueblos hizo ¿qué? 1. Es decir, que en Cristo 1 más 1 es igual a 1. Y eso solamente lo hace la sangre de Jesucristo. Ya no hay separación. Pero ¿qué sucede? El pecado, de alguna manera u otra, trata de levantar muralla en la iglesia. Pudiéramos mencionar muchos en el día de hoy, pero yo solamente quiero mencionar al menos 3 factores que están levantando murallas en la iglesia. En primer lugar, quiero hablar acerca de el orgullo. Según se define, el orgullo es un exceso de estimación propia por la que uno se cree superior a los demás debido a cualidades o posesiones, ya sea el talento, también la belleza, la riqueza, el rango, muchísimas cosas que lleva a mostrar desprecio a los demás o a mantenerse alejado de su trato y actuar obviamente con insolencia, arrogancia, altivez. Con menor frecuencia también el término orgullo muchas veces se emplea en sentido positivo, en el sentido de que, bueno, hay personas que dicen,
yo estoy orgulloso de mi hija, de mi hijo, yo soy orgulloso de ser dominicano, yo soy orgulloso de ser cristiano. Hay personas que dicen así. Pero en sentido general, el término orgullo se le da una connotación más negativa. Y literalmente lo que se refiere es hacerse alto, subir. Eso es orgullo. ¿De qué manera los judíos mostraban el orgullo? ¿De qué manera los judíos tenían en su corazón una barrera que iba más allá de esa pared física? Quisiera que vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, para que veamos de qué manera ellos reflejaban el orgullo. Ese orgullo que no les permitía a ellos hacer lo que Dios les había mandado hacer. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Vamos a estar leyéndolo, por favor. Ahí está. Deuteronomio 7, 6 al 8. Dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sabe qué pasaba con los judíos? Ellos se creían más que todos los pueblos. Pero me llama la atención el hecho de que en el capítulo 1 el apóstol Pablo habla de esa elección que hubo desde antes de la fundación del mundo, ese privilegio que tenemos. Y en el capítulo 2, aquí donde entramos, está hablando de esa fricción que había entre ellos y los gentiles. Ellos se creían más que todos los pueblos. Los rabinos afirmaban orgullosamente que ninguna nación estaba tan cerca a Dios como ellos. Y eso era cierto desde el punto de vista de los pactos. Dios eligió a Israel como su herencia, dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3, 2 dice que le fue confiada la palabra de Dios. En 1:16 se le predicó el evangelio primeramente al judío, después al griego, como dice allí. Jesús era judío, lo mencioné. Fueron los primeros en creer el evangelio. Sin embargo, esa cercanía no debía ser entendida como exclusivismo, sino como un privilegio de comunicación del que debía emanar un deber de testificación hacia quienes estaban lejos, en este caso, los gentiles. Pero ellos se creían más que todos los pueblos. Y Pablo utiliza en esta porción términos como lejos, cercano, para hablar sobre la relación que existía entre ellos. Lo más importante para nosotros es lo que dice el apóstol Pablo, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ellos se creían más que todos los pueblos. Todavía hoy en día hay naciones que se creen más que otras. Si no, pregúnteselo a una persona, a un norteamericano. Inclusive hay personas que dicen: no, yo no soy dominicano. De hecho, hay personas que de nacionalidad haitiana que dicen aquí: no, yo soy dominicano, yo no soy haitiano. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra el ser humano se identifica con ciertos pueblos, con ciertos lugares. Pero la realidad es que delante de Cristo, no importa si está en Roma, si está en Estados Unidos, si está en Haití, si está en Brasil, si está en República Dominicana, de ambos pueblos el Señor hizo uno. Y el mismo Dios de allá es el mismo Dios de aquí. De manera que no hay ningún tipo de jactancia en decir que somos más que otro pueblo.
El mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Pero el orgullo, como les he mencionado, crea separación. Desde que usted se cree más que alguien, más que otro, automáticamente usted tiene una barrera hacia esa persona. Entonces yo tengo que juntarme con alguien que sea o igual que yo, o quizá un poco más, porque tampoco el orgulloso le gusta a personas que hay, como dicen por allí, el síndrome de amapola alta. Una rama que crece la corta, o estamos igual o no estamos juntos. Los judíos se creían más que todos los pueblos. Ellos se gloriaban en su linaje. ¿Qué le decían a Jesucristo? Hijos de Abraham que somos. Y en alguna ocasión el apóstol Pablo también tuvo que, espérese, yo soy ciudadano romano, tengan cuenta. Y él le dice a los filipenses, miren, nuestra ciudadanía, ¿dónde que está? En los cielos. Es igual que los apellidos. No, yo soy apellido tal. ¿Por qué le importa a Jesucristo eso? Nosotros somos hijos de Dios, hermano, es lo más importante. Miren, hay apellido extraño también. Yo he llegado a conocer el apellido Saliva. Saliva, yo he conocido ese apellido. Hay muchos apellidos, gracias a Dios que no hay ninguno aquí con ese apellido. O perdónenme este agravio, como decía el apóstol Pablo. No, pero yo soy apellido, yo soy Vicini. Ah, no, espérate, es que hay apellidos que automáticamente generan dinero y le dicen usted a la persona, de una vez por el apellido, usted. Yo recuerdo hace un tiempo que yo hacía ciertos depósitos a una persona que trabajábamos allá en Bávaro y la suma era elevada. Y yo hacía los depósitos, pero yo no tenía nada, simplemente hacía los depósitos. Bueno, pero normalmente aparece el nombre de la persona que fue, a veces le piden su cédula, bien. Y hermano, cada vez que yo entraba a ese banco me decían, usted. Señor Smiley, venga por aquí, venga. Y yo, ¿cómo? Pero yo no había entendido de dónde venía ese trato. Y después yo dije, lo que pasa es que los depósitos que uno hacía, ellos entendían que uno tenía dinero o que de alguna manera u otra estaba relacionada con eso. ¿Cuántas cosas hacen que las personas se crean más que otros? Y eso lo usan personas, eso es lo que yo hacía, lo usan personas para decir, no, ese dinero es mío. Mano, que eso no crea una barrera entre nosotros. No nos podemos creer más que nadie. ¿Qué decía Pablo? Estimando a los demás como superiores a uno mismo. Qué pena que los movimientos de hoy en día fomentan todas esas cosas, lo contrario. El yo ver a alguien como superior a mí, no, al contrario. Los judíos se creían más que todos los pueblos. Se gloriaban en su linaje, hijos de Abraham por todas partes, hijos de Abraham. Jesucristo, cansado de que le estuvieran diciendo tanto hijos de Abraham, tuvo que decir, no, ustedes son hijos de otra cosa. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y no es una mala palabra, así mismo lo dice la Biblia. Pablo en una ocasión dice en 2 Corintios 5:12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Más adelante él le dice, el que se gloríe o gloríese en el Señor. Y último, otra manera de ellos reflejar ese orgullo era que menospreciaban a los gentiles. En el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿cómo eran llamados? Incircuncisión. Los judíos por naturaleza le ponían ciertos títulos, ciertos sobrenombres, y créanme que esto es anticristiano, el poner sobrenombre a las personas. Lamentablemente, cuando las personas aquí en la República Dominicana no se saben el nombre de alguien, por lo regular lo llaman por el defecto que pueden percibir la primera instancia. ¡Hey, tú calvo, ven acá! Pero que él no se llama así. Mira tú enano, gordo.
Venga acá, gordo. Y ay, eso se ofende, hermano. Nosotros vivimos hablando en el lenguaje cotidiano, ofendiendo a las personas, pero se ha hecho una costumbre que como que nada pasa. No dicen usted, señora, señor, amigo, amiga. No, si le vi un defecto, hey tú. Pues los judíos ponían sobrenombre a los gentiles y le llamaban incircunciso, le llamaban perro. Ustedes saben la circuncisión, que era precisamente la señal del pacto entre Dios y el pueblo judío. Dios había puesto esa señal en Abraham y en la ley. Al 8º día debía de circuncidarse. Y para eso, mire, eso era un grado de orgullo tremendo. No, yo soy circuncidado. Tú eres un circunciso. Así era. Perros. Y obviamente Pablo le dice que al fin y al cabo eso no tiene ningún valor delante de Dios. De hecho, le dice en Filipenses, nosotros somos que la circuncisión. Miren cómo dice, hecha con mano en la carne. O sea, ya ustedes se están valiendo de algo que al fin y al cabo jugó su papel, pero ya ahora en Cristo hay algo que ha sobrepasado la circuncisión. Para nosotros venir y entrar en esta grata bendición que tenemos hoy en día, no tuvimos que circuncidarnos. Todavía en el capítulo 15 de Hechos había discusión. ¿Pero cómo va a ser que para ser salvo ya simple y llana? No, vamos a seguir con la circuncisión, porque ¿cómo va a ser? Y todavía seguían con la circuncisión. Gracias al Señor que no es necesario nada de esto. La sangre de Cristo fue suficiente ya, hermano. ¿O acaso nosotros le dijimos a algún hermano, hermano, usted se convirtió? Usted no, nosotros no bautizamos en esta iglesia. Usted tiene que circuncidarse. Ese es nuestro bautismo aquí. Usted se circuncida y ya usted es miembro de esta iglesia. No, hermano. Gracias a Dios que no practicamos eso. Y aún en los tiempos antiguos, en una ocasión tuvo que decirle Moisés, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Aún en el Antiguo Testamento. Porque estaban tan arraigados en las cosas físicas que las cosas espirituales la tenían a un lado. No, yo soy hijo de Abraham. Yo soy circuncidado. Yo pregunto, ¿cuáles son los títulos? ¿Cuáles son las cosas que usted utiliza para mostrar su orgullo que le impide vivir una vida cristiana en paz con todos los hombres, en paz con los hermanos? ¿Será el orgullo, el hacerse alto, el subirnos que nos hace cada día levantar murallas de separación? ¿Se ha preguntado por qué las personas no me saludan casi? ¿Se ha preguntado usted por qué que las personas como que no veo, como que me tratan? ¿Usted está mostrando orgullo? ¿Acaso las palabras que usted utiliza despectivamente a los demás crea barrera entre usted y el otro? Pues evaluemos cómo estamos delante de lo que el Señor nos está enseñando en este momento. Hermanos, el orgullo es destructivo. Si no, pregúnteselo. O no se lo pregunte porque ya eso es peligroso. Pero Satanás, ¿qué fue lo que pasó con él? Quería ser semejante al Altísimo. Y miren, el que se hace alto, el Señor lo baja. El que se hace bajo, el Señor lo sube. Porque el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. El que le da rienda suelta al orgullo, ay, ya tengo una casa, ay, ya conseguí esto, eso delante de Dios no tiene ningún valor. Denle gloria a Dios, porque sea que comamos o que bebamos, todo se lo debemos al Señor. Pero ¿cuáles son las cosas que nos hacen estar tan orgullosos que nos olvidamos que debemos de amar a los demás? ¿Cuántas veces usted ha recibido bendiciones y dice, ay, las recibí para mí, gloria sea al Señor? Pero ¿de qué manera yo puedo convertir eso mismo en un canal de bendición para otro? Muchas veces el orgullo no. El orgullo nos hace a nosotros publicar nuestros logros, nuestro éxito, todo lo que hemos logrado. Y si no, miren las redes sociales cómo están. Las personas viven escribiendo todo lo que consiguen. Y hay tantos delincuentes, hay tantos personas
que se hacen pasar por buenas personas y están investigando todo lo que el otro tiene. Y no tienen que entrar a la casa para saber qué tiene. Porque usted publicó una foto donde acaba de comprar ese mueble. Usted publicó una foto donde todo, si tiene pestillo o no, la casa, todo lo ponen ahí. De repente están los ladrones dentro de su casa. Y usted dice, pero yo nunca le enseñé mi casa. No, usted no fue a enseñarle la casa, él la vio por las redes sociales. Pero el orgullo es peligroso, hermano. El orgullo es peligroso. El orgullo levanta paredes en la iglesia. En segundo lugar, quiero hablar del prejuicio. Primero hablamos del corazón, el orgullo personal, que posiblemente usted lo tiene y hay personas que aparentan que no tienen, que no son orgullosas. Pero el prejuicio es juzgar anticipadamente un hecho. Miren, el prejuicio en nuestra naturaleza pecaminosa es algo innato. Por naturaleza, usted tiene un prejuicio, ya sea para bien o para mal de alguien. Una primera impresión. Una persona llega ahora mismo, usted nunca lo conocía o lo vio y le saluda con mucha amabilidad. Solamente usted sabe eso de esa persona. Cuando piensa en esa, ¿qué va a pensar? Ah, no, mire, esa persona es muy amable. Porque usted va a conocer esa cara de la persona y automáticamente usted va a emitir un juicio diciendo, no, pero no, esa persona es muy amable. De repente, otra persona dice, no, eso crees tú. Esa persona, mira, tú no te imaginas. No, ¿qué pasa? Esa persona es buena. Pero el otro también quizá conoció la otra cara de la persona en otro momento y de repente ahí están los dos con... Miren, el prejuicio se da porque se da. Hay personas que odian a personas sin conocerlas, simplemente porque la odian. Miren lo que dijo un escritor inglés, Charles Caleb, dijo, odiamos a algunas personas porque no las conocemos y no las conocemos porque la odiamos. Dos cosas que se dan. Usted ven personas que odian al otro, no la conocen, pero la odian. Pero no la conocen precisamente porque tienen ese sentimiento, ese rencor hacia esa persona que no le permite ni siquiera acercarse para saber qué tipo de persona es. ¿Usted no ha escuchado esa frase en el mundo? No me cae bien. ¿Pero qué te hizo? No, olvídate, no me ha hecho nada, pero simplemente no me cae bien. Y hay personas que están equivocadas porque piensan que andan correctamente. Tampoco hay personas que usted le va a caer bien o mal. No, olvídese de eso, hermano. A veces yo veo personas que hablando dicen, yo no creo que nadie tenga nada contra mí, porque yo al contrario, yo le hago bien a las personas y yo, si hay que darle, ayudar al pobre, yo lo ayudo. Y todo el mundo me conoce a mí, miren, donde yo vivo, yo no le hago nada mal a nadie. Y yo veo personas equivocadas que yo no creo que nadie piense, que alguna persona piense mal de mí. Yo no creo eso. Pues créalo, porque aún haciendo las cosas buenas, eso genera odio. Hoy no decía Salomón que la excelencia de las obras despierta ¿qué? La envidia. O sea que usted no tiene que hacer nada malo. No me cae bien porque no sé, no me cae bien. Y eso es una muestra de que cuando se arraiga el prejuicio puede cegar a la gente a la realidad. Pero una de las frases más célebre de Agustín de Hipona era, no odies a nadie, porque el enemigo de hoy puede ser el hermano de mañana o el amigo de mañana. ¿Cuántas veces eso se ha dado? Personas que eran enemigos suyos y de repente se convierte en la misma iglesia que usted está y el sermón de ese día es, hay que perdonarse. Ay, qué fuerte eso. Eso lo hace el Señor, hermano. ¿Usted cree que el hombre natural va a perdonar? No, eso lo hace el Señor. Pero miren qué interesante. Hay personas que hoy en día son mejores amigos, son los mejores hermanos, los mejores vecinos, pero posiblemente en el pasado se odiaban y ahora se quieren mucho. Eso pasa también en el amor de parejas también. Hay personas que no querían saber qué es lo que le da a ese muchacho, a esa muchacha, y sin embargo ya están casados y tienen 3 hijos quizás o más.
Hermanos, el prejuicio es peligroso. Para mí uno de los textos más confrontador en cuanto a esto es el capítulo 10 de Mateo, donde Jesús escoge a los discípulos. Y yo pregunto a modo de reflexión, hermanos, ¿eran todos iguales? ¿Tenían las mismas características los discípulos? No, no eran iguales. Tenían personalidades, fortalezas, debilidades, trasfondos diferentes. Algunos venían de la clase trabajadora, usted lo sabe, 4 eran pescadores de oficio, uno era cobrador de impuestos, otro un miembro de los celotes, ya ustedes saben, un grupo fuertemente nacionalista que a veces recurría a la violencia. Simón Pedro, que lo primero que pensaba lo decía y sin embargo llegó a ser el predicador que tomaba la voz cantante del grupo. Judas, el único de los 12 que no era Galileo, por eso se le llama Iscariote. Y ese hombre, ya ustedes saben lo que pasó, traicionó a Jesús. Pedro estaba casado. ¿Y sabe qué decían en Hechos 4:13? Que esos que predicaban ahí, Pedro, Juan y los demás, eran sin letras y del vulgo. Usted podía decir, pero ven acá. Pero no habían personas, porque cuando decían allí sin letras y del vulgo, se está refiriendo a como no habían cursado en las escuelas rabínicas del tiempo, Hillel, Shammai, eran sin letras y del vulgo. Usted no estudió en la UCE, usted estudió allí, usted no estudió en tal colegio, usted estudió allí. Delante del Señor, eso no tiene sentido, hermano. Lo que queremos decir con todo esto es que una iglesia sin paredes es una iglesia que se olvida de todas esas cosas y piensa solamente en Cristo, que fue que derribó esa pared. Ni siquiera fuimos nosotros que derribamos esa pared, hermano. Fue Jesucristo. Y esas personas que Jesucristo escogió eran totalmente diferentes, como somos nosotros aquí, diferentes. Y el Señor los escogió y trató con cada uno en particular. Lo mismo que está haciendo el Señor con nosotros. Cada uno de nosotros tiene cosas que cambiar, tiene cosas que mejorar. Pero Jesús no miró con prejuicio y dijo, no, este me va a traicionar. No, él sabía todo ya. Él no necesitaba que le dieran testimonio del hombre. Él sabía. Pero él lo escogió porque tenía un propósito. De igual manera, él nos ha escogido a nosotros con un propósito, hermano. De manera que en sentido general no podemos tener prejuicio, no debemos tener prejuicio hacia nadie. Lo único que nos puede ayudar a ir poco a poco desbaratando el prejuicio es cuando usted comienza a tener comunión con esa persona, cuando usted le visita, cuando usted le llama y usted cambia esa manera de pensar. El prejuicio debe ser quitado de la iglesia porque aparte del orgullo también es otro de los factores que están levantando murallas en la iglesia. Y la elección que hace Jesucristo de los discípulos con diferentes características nos lleva a nosotros a considerar esto. En primer lugar, no juzgar la apariencia externa de las personas. Al ser humano le encanta estereotipificar, clasificar bajo un rótulo y atribuirle las mismas características a las personas. Ah, no, tú eres de ese grupo, tú eres así. Tú eres de tal barrio, de tal sector, tú eres así. Y comenzamos a generalizar por causa de los prejuicios. Hay personas que tienen prejuicios de los dominicanos tienen prejuicios de los haitianos, y cada quien prejuicio el uno con el otro. Pero cuando usted llega a la iglesia, eso se acabó, hermano. Yo no puedo tener prejuicio a mi hermano porque sea de tal sector o porque sea de tal país o nacionalidad. En Cristo no existe eso. Si usted tiene prejuicio, es una pared que usted está levantando que ya Jesucristo derribó. Jesucristo fundó una iglesia sin paredes. Nadie se podía imaginar a Mateo como uno de los discípulos de Jesús. Uno que trabajaba para el gobierno, que muchas veces cobraba más de lo que estaba estipulado y se hacían de dinero. Publicano, era menospreciado totalmente por los judíos. Tú me estás cobrando a mí.
Otra de las cosas que vemos en esa elección que hace Jesucristo es no juzgar el potencial espiritual de otras personas. A Pedro le podían decir de todo. Tú sí hablas, tú sí opinas, todo lo que tú dices. Sin embargo, ese Pedro, Dios no le quitó sus características. Ese potencial de Pedro no lo quitó. Dios lo que hizo fue que le dio una verdadera dirección para honra y gloria suya. Hay personas que tienen un carácter más enérgico que otros, otros son más pasivos. Pero ahí es donde Dios te va a usar. Dios le da un giro a tu vida. Y no podemos juzgar o menospreciar el potencial espiritual de las personas. Dios puede hablar a través de las personas que menos usted se imagine en la iglesia. Usted se imagina ese texto tan famoso donde dice la palabra de Dios que llegó Apolos y comenzó a hablar del bautismo de Juan. Un hombre que la Biblia lo describe como un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y de repente llega Aquila y Priscila y detectan que él todavía no conocía algo tan importante del evangelio acerca de Jesucristo y lo llaman aparte. Y dice que le expone más exactamente el camino de Dios. Y inmediatamente, cuando tiene esa plática con ellos, Apolo sale y dice la Biblia que comenzó a hablarle a todos, a demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Qué vemos allí en Apolos? Humildad. Él podía decir, no, espérate, yo estudié en Alejandrina, usted es fabricante de tiendas. A mí, no, ¿qué pasa? Yo soy Apolo, yo voy a seguir diciendo lo que yo sé. Humildemente salió, no juzgó el potencial espiritual. Él entendió que Dios estaba hablando a través de ellos y dijo, bueno, gracias Señor, a predicar tu palabra voy. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, no, el hermanito fulano me dijo esto. Dios te puede hablar también. No juzgar el potencial espiritual. Los prejuicios son peligrosos, hermano. La acepción de personas, en tercer lugar. Favorecer a unas personas más que a otras. Y la palabra que se utiliza para acepción de personas, que la vemos en muchos textos de las Escrituras, es una palabra que hace referencia a un juez que mira a otro o mira el rostro de un hombre en vez de los hechos del caso y lo favorece. O sea, en vez de revisar el caso en sí, le favorece por causa de su rostro o de otra cosa y muestra parcialidad, muestra favoritismo. Esas tres cosas se conectan, hermanos: orgullo, prejuicio y la discriminación. Es un asunto del corazón, es un asunto de tener pensamientos diferentes del otro y que eso se lleva al trato. Cuando usted discrimina, ya usted está dándole ese trato que viene a raíz del orgullo, que viene a raíz del prejuicio, la discriminación. En la iglesia nosotros podemos notar la acepción de personas en tres casos, pueden haber más. Cuando se reprocha solapadamente a un hermano. En Job capítulo 13, versículo 10 se menciona esto. Hay muchas maneras de las personas tratar de congraciarse con otro, que cuando se amerita tratarlo, enfrentarlo directamente, no, pero lo que pasa es que este puede ser un potencial ofrendante, quizás esta puede ser un potencial hermano que podemos utilizar en tal cosa. No, yo si voy a reprender o voy a hablar con ese hermano o esa hermana, voy a hablarle aparte porque no quiero que se ofenda. Otro caso es cuando un creyente busca o se asocia con otros creyentes que alaban todo lo que hace y dice. Y viven diciendo, hermano, usted está muy bien, hermano, usted viste muy bien, hermano, usted habla muy lindo, hermano, usted ora muy lindo. Ah, es el que me voy a juntar con esa persona, porque es el que me está diciendo lo que mi corazón quiere escuchar. Pero todo el que no me dice a mí lo bueno que yo hago, murió. Y miren, hay expresiones en la vida cristiana que uno se sorprende. Cómo las personas utilizan, no, eso murió. Eso, el lenguaje cristiano se va. Finalmente, también cuando se designa a alguien para que desempeñe un cargo por motivos de amistad e influencia. ¿Qué decía Pablo? No imponga con ligereza ¿qué? La mano.
cuando se trata más con favoritismo, cuando se trata más con amor a uno que a otro, eso es peligroso, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Nosotros no somos jueces. Nosotros mostramos malos pensamientos cuando hacemos esto. De manera entonces, hermanos, que viendo estas cosas, es importante nosotros leer y ver lo que el apóstol Pablo está diciendo para nosotros. Jesucristo derribó esto. Y miren lo que dice el versículo 12. Seguimos leyendo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no había prácticamente para los gentiles ninguna oportunidad. Los judíos, desde el punto de vista humano, tenían toda la razón para ellos decir, sentirse orgullosos, para tener prejuicios, para tener discriminación a ellos, porque ellos se sentían más que todos los pueblos. Y Pablo está marcando una realidad que había en los gentiles. Ustedes estaban lejanos en todo el sentido de la palabra de estas bendiciones. Más terrible aún, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y lo que más me llama la atención, versículo 13, pero ahora. Lo mismo que él hace en el capítulo 2 ahí mismo, después que él describe al pecador cómo vivía, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así él utiliza esa misma idea, Pablo, un maestro, para comunicar el mensaje del Evangelio, para comunicar esta gran verdad, hablando por el Espíritu Santo. Luego que él le menciona eso, si se hubiese quedado ahí y un gentil escucha esto y dice, ay Dios mío, no tenemos esperanza. Pero él no termina esa parte allí. Él dice así, pero ahora en Cristo Jesús, que es la clave, como hemos mencionado, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban, como acabo de mencionar, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, eso es maravilloso. Y ahí él está dando la razón, porque Él es nuestra paz. No es que nos da simplemente la paz, no, es que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.